Siéntense, hermanos, por favor. Y ahí en su lugar voy a invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, hermanos, voy a pedirle que ahí mantenga su Biblia abierta. No vamos a darle lectura ahorita, vamos a ir leyendo poco a poco. Pero sí vamos a hacer una oración para poner la palabra en manos de Dios y que sea su voz la que podamos escuchar en esta tarde. Incline su rostro, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que ella, Señor, toda la palabra es inspirada por ti, mi Dios, y útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí están nuestros corazones, Señor, dispuestos, como tierra fértil, Señor, esperando ávidamente, Señor, que tú siembres la semilla en nuestros corazones, Señor, y tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de hacerla crecer y fructificar, todo para honra y gloria de tu nombre, pero también para edificación, Señor, de nuestra vida y de los que nos rodean. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que podamos estar atentos y dispuestos, Señor, no solamente a ser oidores olvidadizos, sino también a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, durante toda su vida terrenal, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de contrastes, de grandes contrastes. Yo creo que su vida se caracterizó por eso, por lo contrastante que fue su vida durante todo su ministerio. Contrastes, hermanos, que fueron un reflejo tanto de su humanidad plena como de su deidad genuina. Porque él, hermanos, aunque se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Aunque dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero él como ser humano jamás dejó de ser Dios. Él continuaba siendo Dios, aún en medio de su humanidad. Unos ejemplos nada más de estos contrastes en la vida de Jesús. Jesús, hermanos, que le conocemos como el pan de vida, vemos que empezó su ministerio con hambre, en ese ayuno de 40 días en el desierto. Jesús, hermanos, que lo conocemos como el agua de vida, terminó su ministerio en la cruz del Calvario con sed, pidiendo agua, diciendo estas palabras: tengo sed. Jesús, hermanos, como ser humano padeció hambre, pero como Dios alimentó a las multitudes. Como hombre experimentó cansancio, pero como Dios, dice la palabra que en Él podemos encontrar cada uno de nosotros descanso para nuestras almas. Pagó tributos, aunque era el Rey de Reyes. Como hombre lloró, pero como Dios es quien seca y enjuga cada una de nuestras lágrimas. Dice la palabra que Él fue vendido por 30 monedas de plata, pero al mismo tiempo es también el que pagó el precio por los pecadores. Fue llevado, dice la palabra, como oveja al matadero, pero al mismo tiempo es también el buen pastor que su vida da por las ovejas. Dio su vida y al morir destruyó la muerte. Estas palabras, hermanos, que alguien pronunció nos dan la idea de esa vida contrastante de Jesús, diferente definitivamente a la vida de cualquier otro ser humano. Y aquel primer domingo que conocemos el día de hoy como la entrada triunfal a Jerusalén, o aquel domingo que conocemos como Domingo de Ramos y que el día de hoy estamos celebrando, hermanos, en aquella entrada que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, hermanos, nosotros esperábamos que Jesús hubiera hecho su arribo a Jerusalén de una manera quizá diferente a como lo hizo. Quizá nosotros y muy seguramente el pueblo de Israel esperaba que entrara a Jerusalén para conquistarla montado en un majestuoso corcel, en un caballo, como lo hacían los reyes de aquel tiempo. Pero en lugar de ello, hermanos, dice la palabra que Él escogió entrar montado en un humilde burrito.
Este episodio, hermanos, de la entrada triunfal a Jerusalén sucedió 5 días antes de su muerte. Y me gustaría que en esta tarde, hermanos, analizáramos, meditáramos más bien en el capítulo 21 de Mateo, en unos versículos de ese capítulo, pero meditáramos en los diferentes personajes que aparecen ahí en esos versículos. El personaje quizá aparte de Jesús, ¿verdad?, que más más significativo de esa entrada, de esa escena de la entrada a Jerusalén, hermanos, quizá es el asno, el burrito. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, los asnos, como en muchos de nuestros pueblos aquí en México, se usaban mucho en Palestina, principalmente por el pueblo, como animales de carga, igual que aquí en México. A diferencia, hermanos, de los caballos, que estaban reservados para los nobles, para los ricos, para los guerreros o para los reyes. El asno que montó Jesús, hermanos, debemos notar que era un asno que no le pertenecía, no era de su propiedad, como muchas cosas que acontecieron durante su vida. Jesús vivió prácticamente una vida solicitando cosas que le eran prestadas. Por ejemplo, su nacimiento. La Biblia nos narra, hermanos, que nació en un lugar prestado. La Biblia nos dice también que navegó en una barca prestada. Comió la Pascua en un aposento alto prestado. Fue sepultado en un sepulcro que no era suyo, no le pertenecía, era prestado. Y nos damos cuenta, hermanos, en esta entrada triunfal que entró a Jerusalén montado en un burrito prestado. El hecho de que Jesús haya entrado a la ciudad, hermanos, montado en un asno, como ya lo había profetizado Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 que leímos al principio, esa entrada a Jerusalén de esta manera, hermanos, tuvo un doble propósito. Voy a leer nuevamente el versículo 5, dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Un doble propósito tuvo Jesús para entrar montado en un pollino o en un asno, en un burrito. El primero de ellos, hermanos, mostrar a todo el pueblo, mostrar a todos los presentes y mostrarnos a nosotros mismos también el día de hoy, que en esa ocasión que Él entró a la ciudad de esa manera, Él venía a traer al pueblo la paz y no la guerra. En aquel tiempo, hermanos, cuando un rey entraba a una ciudad montando un caballo, era una señal de que venía a conquistar, de que venía a traer guerra. Pero cuando entraba montado en un asno, era una señal, hermanos, de que venía en son de paz. Era un simbolismo, hermanos, que la gente reconocía. Como el día de hoy, hermanos, cuando un ejército levanta una bandera blanca y el ejército contrario sabe que esa es una señal de paz. En aquel tiempo, hermanos, el entrar montado en un burro era la señal de que ese rey venía con un motivo de paz a la tierra.
Pero déjeme decirle, hermano, que conforme acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, un día Jesús hará una segunda entrada triunfal. Y esa segunda entrada triunfal, hermanos, no será a Jerusalén, sino al mundo entero. No será en un asno, sino en un caballo blanco, como leímos. Un caballo blanco, símbolo de conquista, símbolo de victoria. Y no vendrá, como dice Isaías capítulo 61, 1 y 2, no vendrá al proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, como lo hizo en esa ocasión, sino a proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. Esta segunda entrada triunfal de la que les estoy hablando, hermanos, que hará Jesús a la tierra, es lo que el día de hoy conocemos como su segunda venida. El segundo motivo, el segundo propósito por el cual Jesús entró montado en un burrito, hermanos, es que el asno es por naturaleza, había un simbolismo en ello. El asno es por naturaleza un animal de carga. Y por lo mismo de que es un animal de carga, no es un animal veloz. Escuchamos hablar de carreras de caballos, pero es muy raro escuchar carreras de asnos, aunque a alguien se le pudo haber ocurrido. ¿Pero por qué? Porque el asno por lo regular, como es un animal de carga, hermanos, es un animal lento, es un animal fuerte, pero no fuerte para correr, sino fuerte para cargar. Podemos ver ahí también un simbolismo, hermanos, en la vida de Jesús. Jesús, hermanos, vino a la tierra a cargar, dice la palabra, el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6 nos dice que nosotros, cada uno de nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta entrada, hermanos, la hizo también en un asno de una manera lenta, porque su paso por este tiempo, por este mundo, hermanos, en este tiempo de gracia, yo quiero que entienda bien esto. El paso de Jesús en este tiempo de gracia por este mundo ha sido un paso lento. ¿Por qué un paso lento, hermanos? Para que, como en la entrada de Jerusalén, no para recibir más aplausos, no para recibir más alabanzas, sino para atender al más necesitado, para atender al más pobre, para atender al más débil, para atender al más tímido, al que duda de acercarse a Jesús porque considera que no es digno de acercarse, pero Él va pasando por este mundo, hermanos, de una manera lenta, para que todo aquel que duda pueda tomar la decisión de acercarse a Jesús y reconocerle como su Salvador y como el Señor de su vida. La palabra de Dios dice, hermanos, en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su segunda venida, como quizá algunos pudieran tenerlo por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el segundo propósito, hermanos, que nos muestra al haber entrado a paso lento por el camino a Jerusalén. Porque Él nos quiere mostrar, hermanos, que su gracia aún está presente, que su gracia aún está disponible para todo aquel que quiera acercarse, para todo aquel que aún sigue dudando, que sepa que los brazos del Señor y el corazón de Dios están abiertos para todo el que quiera reconocer su venida. Y esto, hermanos, en contraste también con su segunda entrada triunfal que acabamos de leer en Apocalipsis, donde dice la palabra que cómo será su venida, hermanos, su segunda venida, dice la palabra que será como un relámpago. Como un relámpago va a ser su segunda venida. Y no va a ser paciente en esa segunda venida, va a ser como un relámpago, y no para mostrarnos su paciente gracia, porque ya será un momento en el que ya la puerta de la gracia se cerrará, sino para mostrarnos su pronta venganza en contra de la maldad y el pecado. Hay otro grupo de personajes aquí en este pasaje, hermanos, que nos llaman la atención, y es la gente. Los primeros que podemos darnos cuenta de ellos, los más cercanos a Jesús, eran los discípulos.
El versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Fíjense, noten la obediencia de los discípulos al mandato de Jesús. En el versículo número 2, ahí está el mandato de Jesús. Jesús les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Ese fue textualmente, literalmente, el mandamiento de Jesús. Pero fíjense que los discípulos hicieron más allá de lo que Jesús les pedía. Voy a leer nuevamente el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, como Jesús les había mandado. Pero luego dice: y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Los discípulos, hermanos, en otras palabras, hicieron más de lo que Jesús les había encomendado, les había encargado. ¿Por qué, hermanos? Porque los discípulos, los buenos discípulos de Cristo, que yo espero que aquí haya muchos, cada uno de nosotros seamos buenos discípulos de Cristo, hermanos, no se contentan con hacer lo que Él les manda, sino que además de hacerlo de buena gana, lo hacemos, hermanos, adornando la doctrina a través de su obediencia. Tito, en el capítulo número 2, versículo 9 y 10, nos habla algo de esto. Si usted gusta ir conmigo a Tito, abra su Biblia, por favor. En el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, hermanos, que como discípulos nosotros podemos ir más allá de la obediencia, mostrando de esa manera, hermanos, nuestro grande amor y nuestra grande gratitud a Dios, para adornar con nuestra obediencia la doctrina. Cuando usted y yo obedecemos más allá de lo que dice la palabra, más allá de nuestras fuerzas, estamos adornando. Nada más piensa en esa frase: estamos adornando la doctrina con nuestra obediencia. De por sí la doctrina del Señor, hermanos, es una palabra hermosa. Pero cuando un discípulo de Él, un seguidor de Jesucristo, la obedece más allá de lo que Dios ordena, está adornando la doctrina con su obediencia. La otra parte de la gente que se encuentra en ese lugar, hermanos, es la multitud. La multitud que se encontraba en aquel tiempo alrededor de Jesús. Versículo 8 y 9 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo quisiera que pensáramos por un momento, hermanos, en esto que les voy a decir. Regularmente cuando viene un personaje importante a nuestra ciudad, ¿quiénes son los primeros que están ahí para recibirle? Vamos a pensar en nuestro presidente. Cuando viene el presidente de la República a nuestra ciudad, hermanos, ¿quiénes son los que están ahí en primera fila para recibirle? ¿Quiénes son los que están listos para recibirles? La gente más importante, la gente más encumbrada, las autoridades, la gente más pudiente, podemos decir, son los primeros que están ahí para recibirle. Pero notemos, hermanos, que en el caso de Jesús, las autoridades religiosas de Jerusalén fueron los últimos en recibir a Jesús. Fueron los últimos en acercarse a Él, en esperar con
con alegría su llegada a Jerusalén. No fueron, hermanos, las autoridades las que con reconocimiento salieron a recibirle, sino que fue el pueblo con el que Jesús convivió, el pueblo a quienes Jesús les hizo algún milagro, los tullidos, los cojos, los ciegos, o los que lo habían sido en la antigüedad y que Él los había sanado, hermanos. Aquellos los pobres del pueblo, los niños del pueblo, aquellos que ante los ojos de las autoridades ellos los consideraban los más despreciables de la nación. Juan capítulo número 7, hermanos, nos lo dice muy claramente. Abra su Biblia. Juan capítulo 7, versículo 45. Espero a que abra su Biblia. Juan 7, 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense, los fariseos, que eran de la jerarquía más alta de Israel. Y luego continúa el versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Note que los fariseos ya consideraban a los que creían en Jesús, los consideraban como personas engañadas por él. Y les dice: ¿acaso ustedes ven que algunos de nosotros que conocemos la ley, que conocemos la palabra, que conocemos las profecías, hemos creído en él? Versículo 49. Dice: mas esta gente, note el desprecio en esa palabra, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pues esa gente, hermanos, que quizá no sabía la ley como ellos, como los fariseos y los escribas la sabían, esa gente era la que estaba cerca de Jesús. Era la que salió a recibirle. Eran los que extendían sus mantos, dice, sobre el camino y cortaban ramas de los árboles para ponerlas en el camino a tipo de alfombra para que Jesús pasara sobre ellas. Juan dice, hermanos, que no era la gente que vivía en la capital de Jerusalén, donde precisamente se encontraba el templo, los que salieron a recibirle, sino que eran los que venían de fuera de la ciudad, los que venían de Betania, los que venían de Capernaum, eran los que venían a la ciudad de Jerusalén a adorar por la Pascua. Esa gente, hermanos, que estaba lejos del templo, era la que venía a recibir a Jesús en Jerusalén. Fueron los que manifestaron ese reconocimiento. Qué triste, hermanos, que a veces, y escuche bien esto, los más cercanos al templo del Señor son los más lejanos del Señor del templo. Lo repito, qué tristeza que a veces los que son más cercanos al templo del Señor son los que están más lejanos del Señor del templo. Y eso sucedió en Israel, en Jerusalén. Los que vivían en Jerusalén, los que tenían el privilegio de tener cerca el templo de Dios, eran los que más lejos estaban del Dios de ese templo. Muchas veces me he preguntado por qué aquellas personas que el primer domingo, como dice ahí en el versículo 10 y 11, aquel primer domingo de Ramos, gritaron con entusiasmo: ¡Hosana! ¿Qué significa la palabra Hosana, hermanos? Sálvanos, sálvanos ahora. Aquellas personas que reconocían a Jesús como Salvador, como su Salvador, unos días después, hermanos, muchos de ellos, o quizá toda aquella multitud, gritaba una palabra diferente. No una palabra de aceptación, sino de rechazo. Crucifícale. ¿Por qué ese cambio, hermanos, en la multitud? Déjeme decirle que algunos quizá lo hicieron porque se sintieron profundamente decepcionados, porque ellos esperaban
un Cristo, un Mesías diferente. Ellos esperaban, hermanos, un Cristo que a través de su poder estableciera un reino terrenal. Esa era la idea de los judíos. Ellos habían pasado tanto tiempo oprimidos por las naciones a su alrededor, por el imperio romano básicamente en este tiempo, que ellos, hermanos, se habían olvidado de lo espiritual, se habían olvidado del significado de las profecías para tomar solamente lo terrenal. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías conquistador, un Mesías que viniera a liberarlos de todo el oprobio y de toda la opresión que ellos habían vivido como pueblo sometido a los romanos. Debemos prestar mucha atención a esto, hermanos, porque nosotros podemos correr el mismo riesgo que los judíos de aquel tiempo. Si nosotros tenemos nuestra mirada solamente en las cosas de este mundo y no en las de arriba. Si nosotros, hermanos, tenemos nuestra mirada solamente en lo terrenal y no en lo eterno. Si solamente tenemos nuestra mirada en la voluntad y expectativas personales, pero no en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 dice que estemos atentos, que dice, si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, tengamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada? No podemos cegarnos a las cosas que nos rodean. No podemos cegarnos a la situación que como país estamos viviendo. No podemos cegarnos a la situación, hermanos, que estamos escuchando en otros lugares como Siria. Pero no debemos perder de vista jamás nuestro destino. No podemos perder de vista jamás, hermanos, que independientemente de lo que nuestros ojos físicos vean, sabemos quién está sentado en el trono. Sabemos quién gobierna. Sabemos quién preside. Sabemos que aquel que nos creó sigue estando al tanto de toda su creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Tengamos en cuenta, hermanos, no simplemente nuestras expectativas personales, sino la voluntad de Dios revelada en sus escrituras. Una hermana muy querida por esta iglesia, que fue decano también del seminario, nuestra hermana Ruth Villarreal, ella nos decía que el cristiano debe vivir con la Biblia bajo el brazo y el periódico bajo el otro brazo. De tal manera que al mismo tiempo que conocemos las noticias que nos rodean, al mismo tiempo tenemos la palabra de Dios, que es eterna y que ya está llena de promesas, a pesar de todo lo que veamos a nuestro alrededor. Así es que, hermanos, no cometamos el mismo error de los judíos de aquel día, donde ellos reconocieron a un Jesús, sí reconocieron a Jesús y tendieron sus mantos y sus palmas, pero ellos esperaban un Jesús diferente. Un Jesús que viniera a liberarlos de una opresión, pero que no se daban cuenta que la opresión de la que Jesús venía a liberarlos primeramente era de la opresión del pecado y de la maldad. Los judíos, hermanos, esperaban un reino, pero un reino terrenal, con todos sus beneficios políticos, sociales, económicos. Pero lo que ellos no reconocieron, hermanos, es que primeramente, para que haya cambios en nuestra sociedad, Jesús tiene que reinar en el corazón de cada uno de los integrantes de esa sociedad. La sociedad puede cambiar, hermanos, humanamente hablando, por esfuerzos humanos, pero todo cambio que se realice por esfuerzos humanos, hermanos, será un cambio superficial solamente.
Nos cansamos y discúlpeme que hable, que toque brevemente esta de política, pero no estoy ni a favor ni en contra de nadie. Pero pensamos que un gobierno independiente podía hacer diferencia a los gobiernos de los partidos políticos. Y nos damos cuenta que la situación, hermanos, es igual. O quizás hasta peor. Porque, hermanos, nuestra mirada no debe estar puesta en el hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en su obra, en los corazones de las gentes, de las personas. Nos damos cuenta, hermanos, que las personas que están encumbradas, hermanos, mientras buscan esa cumbre, mientras buscan esa autoridad, hasta cristianos se dicen, hasta se bautizan, hasta oran, pero nomás obtienen lo que quieren, hermanos, y se olvidan hasta de Dios. Así es que, hermanos, estemos atentos. La palabra de Dios dice que todas las cosas que nos han sido dejadas escritas en su palabra han sido para que nosotros seamos advertidos, para advertencia de nuestras vidas. Así es que tengamos cuidado, hermanos, que no caigamos en la misma situación de los judíos. Porque el problema puede ser el mismo el día de hoy, aún con el pueblo de Dios del día de hoy. Cristo, hermanos, no nos ofrece inmunidad ante las dificultades de la vida. Si usted está siguiendo a Cristo porque cree que de esa manera tiene la vida resuelta, déjeme decirle que está equivocado. Jesús mismo nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y se lo dijo a sus seguidores, no a los que no lo eran. Porque Él sabía que seguir a Cristo, hermanos, implicaba sufrimiento de parte de aquel que le sigue. Jesús no nos ofrece, hermanos, inmunidad ante las dificultades de la vida. No nos promete sanidad para todas nuestras enfermedades, aunque creemos que Él es poderoso para sanar. Pero Él no ofrece sanidad perfecta a toda la gente, a todo el que se lo pida. Ni tampoco tiene la promesa de éxito y de prosperidad económica. Nos da sabiduría, es cierto, nos da sabiduría para emprender algo, para ser mejores mayordomos y mejores administradores de los bienes que poseemos y que Él nos ha concedido. Pero no es una promesa, hermanos, de éxito y de prosperidad económica. Y lo podemos ver en la práctica. No todos los que están aquí somos ricos. Algunos tenemos necesidad y algunos más que otros. Pero lo más importante, hermanos, es que en medio de cualquier situación por la que atravesemos o vivamos, recordemos que Él sigue siendo el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros corazones, el Señor de nuestro hogar. Él sigue siendo el Señor, hermanos, de lo mucho o lo poco que tengamos. Él sigue siendo el Señor de nuestro tiempo. El día de hoy, hermanos, Jesús sigue cabalgando. Aún no en un caballo, como dice Apocalipsis 19. Aún no viene para juzgar. Él sigue cabalgando todavía en un pollino. Sigue cabalgando en medio de la humanidad, hermanos, en un asno, en un burrito. ¿Por qué? Porque Él sigue buscando todavía, como dice la palabra, habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando comenzó el culto, hermanos, voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Cuando comenzó el culto nos entregaron una palma como esta, hermanos. Y yo estoy seguro que, aunque es mi primer año aquí en esta iglesia, yo estoy seguro que cada año en este día nos reparten una palma como esta. Y nosotros mientras cantamos, levantamos nuestras palmas, hermanos, y las meneamos, las balanceamos, ¿verdad? Al ritmo del canto, del himno que estemos
que estemos entonando. Déjeme decirle que levantar una palma así no es simplemente un acto ritual o un acto simbólico, sino que levantar una palma, hermanos, mientras entonamos un canto es reconocer que al Dios al cual estamos cantando verdaderamente es el Señor de nuestras vidas. Verdaderamente hemos sometido nuestras vidas a Él. Que no sean solamente palabras, hermanos. Que no sea simplemente hacer lo que hacen todos, porque todos están moviendo su palmita, yo también muevo mi palmita. No, hermanos, es saber que ese Dios, ese Cristo que pasó por Jerusalén, es el mismo Cristo que está aquí con nosotros el día de hoy. Pero reconocer también que esa multitud que estuvo aquel día en Jerusalén no es la multitud que está este día aquí en este lugar, sino que es una multitud diferente. ¿A qué multitud quieres pertenecer, hermano? ¿A la multitud que un día le gritaba hosanas y 5 días después lo crucificaron? ¿O quieres pertenecer a una multitud que no simplemente canta y levanta su palma, sino a una multitud que su corazón está entregado verdaderamente a Él? Deja de sonar y estoy ante ti. Y te ofrece algo de valor que te bendiga a ti. Más que una canción, pues solo una canción, no es lo que esperas de mí. Buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo el corazón en adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme deseado, pues se trata de ti, solo de ti. Señor Jesús, líbrame del engaño de mi propio corazón, que es engañoso y perverso. Que no piense, Señor, que por cumplir ciertas normas estoy agradándote a ti. Hoy, Señor, quiero entregar mi corazón. Quiero afirmar esa entrega de mi vida y decirte que eres el Señor de todo mi ser. No porque levante una palma, Señor. No porque entone un canto. No porque lleve una Biblia bajo el brazo. Sino porque vivo una vida agradable a ti. En el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a recordar que se trata de ti, que no es mi voluntad, que no son mis fuerzas, que no son mis obras, sino solamente la fe en aquel que vivió y murió por mí y que resucitó para nuestra justificación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús me afirmo mi entrega a ti y te proclamo como el Señor de mi vida, con mi pensamiento,
y con mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén.